Bueno, continuando con el tema de química y sustentabilidad, bueno, en la clase anterior pudimos ver bien los conceptos de química verde, química sustentable y los principios. Asociados a estos principios surgen, con el correr de los años, los principios asociados a la ingeniería verde. Y también se definen 12 principios. La química verde vimos que se definía como el diseño de productos y procesos químicos que reducen o eliminan el uso y la generación de sustancias peligrosas. Por su parte, la ingeniería verde tiene un alcance más amplio. Se la define como el diseño, la comercialización y el uso de procesos y productos, los cuales son técnica y económicamente viables, a la vez que se minimiza la generación de contaminación en el origen, el riesgo para la salud y el medio ambiente. Es decir, que la ingeniería verde tiene una clara vocación de aplicarse tanto a la industria y a todas las fases del manejo de productos. Se basa estos 12 principios que vamos a ver y se inspiran fundamentalmente en lo que se llama análisis del ciclo de la vida de un producto, que nos dice que debemos tener en cuenta el impacto de las decisiones ingenieriles a lo largo de todas las fases que atraviesa el producto, desde la obtención de la materia prima hasta el rechazo final del producto una vez que se ha agotado, ¿m? O el proceso también, desde el diseño hasta su mantelamiento. El análisis del ciclo de vida es una técnica que permite determinar los aspectos ambientales y los impactos asociados a un producto. En general, lo que hace va compilando un inventario de entradas y salidas relevantes del sistema. Evalúa los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas. Interpreta los resultados de las fases de inventario e impacto en relación con el objetivo del estudio. La vida de un producto empieza en el diseño, es decir, en el desarrollo del producto. Finaliza al final de la vida de las distintas actividades, es decir, la reutilización, el reciclaje, y en él se individualizan etapas. La primera, asociada a la adquisición de las materias primas, y el segundo, asociado al proceso y la fabricación. En cada una de esas etapas, normalmente se encuentran asociadas otras subetapas intermedias, ¿sí?, que se van formando a lo largo del proceso. Además de esas dos etapas, la adquisición, el proceso de fabricación, tenemos la distribución y el transporte, es decir, asociado al traslado del producto final, el reciclaje, que comienza una vez que el producto ha servido, y la gestión de los residuos, que comienza una vez que el producto ha servido a su función y se devuelve al medio ambiente como residuo. Visto de manera muy sintética en qué consiste el análisis de un ciclo de vida, pasemos a ver los principios, que como ustedes van a observar, están muy asociados a los principios de la química verde. Lo que ocurre es que tienen, como decíamos hoy, digamos, una intención un poco más concreta, ¿sí?, de aplicarse a la industria. Los de la química verde están más asociados, si bien también a la industria, mucho a escala de investigación, a escala de academia. Bueno,
El primer principio nos dice que los diseñadores deben esforzarse por asegurar que todas las entradas y salidas de materia y energía sean tan inocuas como sean posibles. Yo se los voy a mencionar rápidamente, después si surgen intereses uno puede continuar buscando material asociados a cada uno de ellos. Es mejor prevenir la contaminación que tratar o limpiar el residuo ya producido, muy parecido a los de la química verde. Las operaciones de separación y purificación deberían diseñarse para minimizar el consumo de energía y el uso de materiales. Los productos, procesos y sistemas deberían diseñarse para la maximización de la eficiencia en el uso de la materia, la energía y el espacio. Los productos, procesos y sistemas deberán estar orientados hacia la producción bajo demanda, más que hacia el agotamiento de la alimentación. La entropía y la complejidad inherentes deben ser consideradas como una inversión al elegir entre reutilizar, reciclar o rechazar el producto final. Diseñar para la durabilidad, no para la inmortalidad. Satisfacer las necesidades, minimizar el exceso. Minimizar la diversidad de materiales. Cerrar los ciclos de materia y energía del proceso tanto como sean posible. Diseñar para la reutilización de componentes tras el final de la vida útil del producto. Las entradas de materia y de energía deberían ser renovables. Bueno, ya definimos los principios de la química verde, definimos los principios de la ingeniería verde, que son un poco más amplios, y ahora, en base a estos principios, a base a la definición, en esta nueva química surgen áreas de estudio, áreas de interés, que si bien lo que voy a presentar es una clasificación preestablecida, puede no ser la única, es importante considerarla. Hablaremos de áreas como la de materias primas renovables, la de rutas sintéticas de bajo impacto ambiental, es decir, preparar nuevos compuestos, sustitución y eliminación de disolventes tradicionales, reactivos verdes y productos más seguros. Nosotros acá la presentamos como áreas, pero no son áreas estancas, sino áreas que interaccionan unas con otras. Es decir, cuando hablo de rutas sintéticas de bajo impacto ambiental, obviamente puedo utilizar las otras áreas, partir de materias primas renovables, partir de reactivos menos tóxicos, más verdes, eliminar disolventes, tratar de obtener productos más seguros. Es decir, que todas pueden interaccionar con todas. Acá vamos a presentar inicialmente, después a lo largo del curso veremos muchas otras cuestiones, un ejemplo pequeño de cada uno de ellos. Cuando hablamos de materias primas renovables, hablamos de materias primas con efectos adversos mínimos, tanto respecto a la exposición de las personas como a su impacto ambiental. La idea será materiales renovables, celulosa y almidón, intentando suplantar al petróleo. Acá tenemos un ejemplo de residuos sólidos municipales, papel, madera, residuos agrícolas, podemos obtener el ácido lebulínico. El ácido lebulínico, vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante y en detalle, acá simplemente estamos presentando. Es un compuesto que se puede utilizar para la manufactura de nylon y plásticos, para obtener ácido succínico y tetrahidrofurano, como aditivo para biocombustibles, para obtener ácido D-aminolebulínico, que es un pesticida biodegradable. Como puede verse, estamos obteniendo a partir de un producto obtenido de biomasa compuestos que ya, algunos de ellos, se conocen y que se obtienen a partir de derivados del petróleo. Cuando hablamos de rutas sintéticas de bajo impacto ambiental,
estamos haciendo referencia a nuevas estrategias, ¿sí?, tendientes a reducir el uso de materias primas y de energía, y que intenten no generar residuos tóxicos o difíciles de eliminar. Vamos a poner un ejemplo: la síntesis de la 4-aminodifenilamina, que se conoce también como 4-alfa, que es un compuesto muy, muy importante en la industria del caucho, ¿sí? Es un antiozonizante. ¿Qué quiere decir eso? Que destruye el ozono que pueda haber en el medio ambiente. Todos sabemos que el caucho es un polímero de dobles enlaces. El oxígeno ataca lentamente a esos dobles enlaces, degradándolo, pero el ozono lo ataca violentamente. Entonces, si nosotros tendríamos neumáticos con, sin una sustancia que descomponga el ozono, la durabilidad de las mismas sería mucho menor. Entonces, justamente, esta sustancia que transforma el ozono en oxígeno muy rápidamente es un aditivo para la fabricación de neumáticos. Su preparación tradicional implica el uso de benceno y cloro. Simplemente se los muestro, no es el objetivo, digamos, ver la síntesis completa, pero bueno, la idea es que se parte de benceno, el benceno se clora, ¿sí?, con presencia de un catalizador, se hace una nitración. Obviamente el cloro es desactivante y orientador orto y para, se obtienen dos productos, isómeros, regioisómeros, solo nos interesa este es un residuo. Luego se hace una condensación en medio básico entre el 4-nitroclorobenceno y la formilanilina para obtener este derivado que se hidrogena y da el producto final. Si se fijan, el cloro está en rojo. El cloro no se incorpora al producto final, por lo tanto es un residuo. Este método de Brom tiene serios problemas: gran cantidad de cloro como residuo, efluentes acuosos con alto contenido de sales y de compuestos orgánicos, se emplean catalizadores de metales de transición y existe gran consumo de agua en el proceso global. ¿Qué se hace? Se rediseña el proceso. Eso es lo que intenta hacer la química verde, ¿sí?, la química sustentable: rediseñar procesos químicos obsoletos. Se parte de dos moléculas accesibles, nitrobenceno y, perdón, acá está mal, es nitroanilina, ¿sí?, es un grupo amino. En presencia de una base, se obtiene un intermediario, ¿sí? Ese intermediario es inestable, se forma nitroso y nitrobenceno, y por hidrogenación catalítica se obtiene el producto final. Tengan en cuenta, modifíquenlo, acá no es un nitro, sino que es un NH2, nitrobenceno más anilina. ¿Cuáles son las ventajas del nuevo proceso? Reducción de los residuos orgánicos en un 74%, reducción de los residuos inorgánicos en un 99%, se reduce un 97% menos las aguas residuales, y la reacción se lleva a cabo a menor temperatura. Es decir, que hemos realizado un rediseño de un proceso. Rutas sintéticas de bajo impacto ambiental. Sustitución-eliminación de disolventes tradicionales. La idea es la búsqueda de disolventes que no sean inflamables, que no sean tóxicos, ni produzcan emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Después vamos a ver esto cuando veamos el tema solventes. Los solventes no solo se utilizan en síntesis, sino se usan en extracción, en procesos de extracción. Entonces la idea es utilizar otros tipos de solventes, como los fluidos supercríticos. De ellos vamos a trabajar. Estos fluidos supercríticos ya se los usan en el descafeinado del café, e incluso en la limpieza en seco de vestimentas. Y obviamente también se van a utilizar como alternativas en síntesis, tanto los fluidos supercríticos, evitar solventes haciendo reacciones en ausencia de solvente, o utilizar medios acuosos en transformaciones orgánicas, que no es nada habitual.
Seguimos con áreas: sustitución de reactivos peligrosos por otros más benignos, por ejemplo, el carbonato de dimetilo, que es un sustituto del fogeno, ¿sí? Sustancia muy tóxica, era el gas que usaban los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para matar judíos. Al tener cloro, se administraba por las duchas en la parte superior y como el cloro es muy pesado, el gas bajaba. Y también se utiliza como sustituto de agentes alquilantes como los haluros de alquilo, como el yoduro de metilo o sulfato de metilo. Se lo usa también como solvente, como lubricante, como aditivos para naftas, aplicaciones en polímeros a base de poliuretano. Con él vamos a trabajar en las próximas presentaciones. Y por último podemos hablar de productos químicos más seguros, que implica reducir la toxicidad de una molécula sin sacrificar la eficiencia, es decir, su función. De ello vamos a hablar más adelante, de los pesticidas ecocompatibles, que son productos que no afectan ni a animales superiores ni al hombre. Bueno, presentamos las áreas. Ahora, cuando hablamos de química y sustentabilidad, cuando nosotros consideramos un proceso industrial o un proceso a escala de laboratorio, ¿hay alguna forma cuantitativa de evaluar el grado de sustentabilidad de una reacción? Bueno, los químicos venimos haciendo esto desde hace mucho tiempo. Y así, los químicos orgánicos hablan de rendimiento de una reacción, mientras que los catalíticos hablan de conversión, es decir, cuánto se convierte del reactivo y qué producto se obtiene, tendiendo a obtener uno solo para tener una alta selectividad. Esto es muy útil, la evaluación de esto en procesos continuos. Y a partir de ello, con la química verde surgen numerosos nuevos parámetros de sustentabilidad. Yo aquí les voy a presentar los dos primeros, posteriormente con Diego Ruiz van a ver otros parámetros asociados a la sustentabilidad de una reacción. ¿Sí? Los que voy a presentar son la economía atómica y el factor E. La economía atómica está presentada en el segundo principio de la química verde, y lo vamos a volver a retomar con otros ejemplos a lo largo del curso. Fue definida por Barry Tross en la revista Science ya hace bastantes años. Nos habla que un proceso químico debe diseñarse de modo que se optimice la incorporación de todos los átomos de los reactivos en un único producto, minimizando los subproductos generados. Es decir, tratando de que no haya productos generados. Un profesor español decía que un átomo en un proceso es algo terrible de perder, estableciendo que todos los átomos de los reactivos se tienen que incorporar al producto final. Por su parte, Roger Sheldon definió en 1997 una relación conocida como factor E, que es un cociente entre la cantidad de residuos generada por kilogramos de producto. Es una medida de lo que se pierde en un proceso. Es un aspecto más experimental de las reacciones. El definido el factor de economía atómica es un concepto más teórico. Uno viendo la estequiometría de la reacción puede saber si lo que se incorpora al producto final es mucho o poco. Es algo teórico. Sin embargo, el factor E de Shelton es totalmente experimental. Hay que evaluar las pérdidas de solvente, los ácidos y los bases que se usan en el aislamiento de la reacción, si se hacen columnas cromatográficas, los absorbentes, los solventes de desarrollo, bueno, todo. Sheldon se tomó el trabajo de evaluar los distintos procesos industriales, que los dividió en volumen de producción. El primero de ellos, petroquímica. Cuando hablamos de petroquímica es más destilería, es decir, para producir combustibles. Industria química es la industria química pesada, que es más la de transformación de derivados del petróleo. Química fina, ¿sí? Aromas, sabores, los relacionados a la química de alimentos, química de pesticidas, química de productos veterinarios, y la industria farmacéutica. Como ven, el volumen de producción baja, desde la destilería,
prácticamente todo lo que se produce para movernos, hasta la industria farmacéutica. ¿Qué se observa de esta relación? Kilogramo de residuos sobre producto, que aumenta hacia la industria farmacéutica. Y en la industria farmacéutica muchas veces para generar 1 kilogramo de producto es necesario generar 100 kilogramos de residuo. Esto se debe fundamentalmente a que en química fina y farmacéutica los procesos utilizados involucran síntesis en pasos múltiples y el uso de reactivos en cantidades estequiométricas. No quiere decir que la petroquímica no contamine, fíjense el volumen de producción, sí, pero sí que los procesos están optimizados. Entonces nosotros podemos trabajar en desarrollos químicos fundamentalmente en esta área, porque hay muchísimo por optimizar. ¿Dónde se originan estos residuos en estas industrias? Reacciones estequiométricas, por ejemplo, realizadas con ácidos y bases, nitraciones aromáticas, reordenamientos promovidos por ácidos, condensaciones promovidas por bases, empleo estequiométrico de oxidantes y reductores, la que vimos de halogenación y reemplazo de halógenos, en lo cual usamos el halógeno y luego nos queda como residuo. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo interesante. Acá tenemos la molécula de carbonato de calcio, que está mal escrito, es carbono, oxígeno 3, no va el paréntesis, asociado a la epoxidación del etileno. La epoxidación del etileno, el proceso clásico no catalítico, con una economía atómica de 28%, involucra la reacción del etileno con esta molécula, ¿sí? ¿Que cómo se forma? Etileno con cloro y agua genera la molécula de 2-cloroetanol, y luego en presencia de una base se produce el cierre del ciclo, el oxidrilo ataca nucleofílicamente a este carbono, generando el epóxido. Se necesita una base, que es el hidróxido de calcio, que no se puede comprar, sino que se tiene que generar. ¿Cómo se genera? A partir de carbonato de calcio y agua. Lo interesante, si hacemos el balance de esta reacción, es que para generar 1000 kilogramos de epóxido se usan una serie de reactivos, pero lo principal es, fíjense, los residuos que se generan. 830 kilogramos de cloruro de hidrógeno, 500 kilogramos de dióxido de carbono y 1261 kilogramos de cloruro de calcio. Y eso sí que es un problema medioambiental profundo, pero también económico, ¿sí? Porque el hecho de contaminar genera para las industrias costos. ¿Cuál sería la solución? Hacer este proceso en una sola etapa, empleando oxígeno, que es de muy bajo costo. Ahora lo interesante es buscar el catalizador. Fíjense que esta economía atómica yo la evalúo directamente viendo la reacción, y no determinando nada experimental. Yo sé que la economía atómica de esto es del 100%, ¿sí? Porque todos los reactivos se incorporan en el producto final. Para generar 100 kilogramos de epóxido necesito 364 kilogramos de oxígeno y no se generan residuos. La cuestión es generar el catalizador. Bueno, culminando ya con esta presentación, ¿sí? Podemos decir que muchos de los procesos actuales no catalíticos que generan una gran cantidad de subproductos serán sustituidos por procesos de menor impacto ambiental. Para mejorar la relación producto-residuo en las industrias farmacéuticas y de química fina, es necesario intentar transformar las técnicas actuales, imponiendo el uso de procesos catalíticos y eliminando en lo posible el uso de reacciones en pasos múltiples. ¿Qué significa química verde? Prevenir la contaminación antes que aparezca, diseñar procesos más eficientes y rentables que minimizan la producción de residuos y precisen de menor energía. La química verde puede entenderse entonces como una forma de gestión ambiental que incide en los aspectos de prevención de contaminación, la producción limpia
Implica entonces no solo recuperar, reciclar o reducir, sino también rediseñar. El rediseño de productos y procesos químicos representa una herramienta clave para evitar que los residuos se reproduzcan durante las etapas de fabricación. Y con esto terminamos esta primera parte.